Amén, Dios le bendiga. Le invito a que pueda abrir su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 27. Seguimos entonces en esta serie de sermones que están relacionados con el tabernáculo que Dios mandó a Moisés a construir. Éxodo 27, versículos 9 al 19, nos habla acerca del atrio del tabernáculo. Éxodo, capítulo 27, segundo libro de la Biblia, capítulo 27, versículos 9 al 19. Lleva por título El atrio del tabernáculo y dice así la palabra del Señor. Asimismo, harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido, de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, el lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. Versículo 12. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus 10 columnas con sus 10 basas, y en el ancho del atrio por el lado del oriente al este habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus 3 columnas con sus 3 basas, y al otro lado 15 codos de cortinas, sus 3 con sus 3 basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul, púrpura y carmesí y lino torcido, de obra de recamador, sus columnas 4, con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Amén. Vamos a orar por esta palabra que hemos leído, que tiene que ver con las instrucciones que Dios le entrega a Moisés para construir el atrio, esta primera parte que vamos a revisar el día de hoy. Padre bueno, en esta hora estamos delante de tu presencia, Señor. Nos hemos conectado, Señor, a través de este medio, con el propósito y con el fin, Señor, de escuchar tu voz, de ser ministrados con tu palabra en este día, Señor. Gracias, Padre, por lo que hoy nos enseñarás, por lo que hoy hablarás a nuestros corazones, Señor amado. Yo me presento delante de ti y te pido que me uses, Señor amado, como un vaso útil en tus manos, Señor amado. Queremos, Padre del cielo, que esta sea palabra de vida, que sea palabra de edificación. Sabemos que tu palabra nunca vuelve vacía, tu palabra es eterna, Señor amado. El cielo, la tierra pasarán, tu palabra permanece, Señor amado. Úsame en esta tarde ya, Señor amado, y que tu Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones, en nuestras vidas. Traiga claridad a nuestro entendimiento y amor, Señor, y resignación, poder recibir esta palabra en nuestros corazones. Lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bien, estamos estudiando entonces acerca del tabernáculo y a modo de repaso, veíamos la semana pasada, llevamos 2 semanas ya hablando de este tema. En la primera, hace 2 domingos atrás, podíamos entender el contexto en el cual está el pueblo, recién salido del exilio, del éxodo, llegando al desierto, y ahí a los pies del monte Sinaí, Dios hace un pacto con ellos. Y en medio de este trato que Dios tiene con el pueblo, a través de un hombre que es Moisés, le da una revelación, le entrega la ley, y dentro de lo que Dios le revela también que hay que hacer un lugar, que es el que entendemos como tabernáculo, un lugar donde iba a habitar, donde iba a estar continuamente la presencia de Dios visible, donde Él se iba a manifestar, donde Él iba a hablar con Moisés prácticamente cara a cara,
a presencia de todo el pueblo, en medio de todo el campamento del pueblo de Israel. Ese era el contexto. Y la semana pasada teníamos la oportunidad de analizar ya en detalle, haciendo un zoom, como diríamos en un lenguaje de fotografía, de cámaras. Hacíamos un zoom para observar con más detalle el tabernáculo en general y veíamos que estaba afuera el campamento, pero luego había todo un perímetro que tiene que ver con el atrio, de lo cual acabamos de leer. Y dentro de eso habían ciertos utensilios, un altar, un lavatorio o lavacro. Más adentro nos encontrábamos con el tabernáculo como tal, que tenía una cortina para poder entrar y en él llegábamos al lugar santo. Y luego de eso encontrábamos en el lugar santo un candelabro a la izquierda, encontrábamos una mesa con panes a la derecha, un altar de incienso. Para llegar al último velo, que es el que separaba la presencia de Dios, donde estaba el arca de la alianza, de el resto del lugar. Ahí era donde habitaba literalmente la presencia de Dios, donde Él se manifestaba como fuego, como humo, donde el sumo sacerdote solamente una vez al año llegaba para ofrecer sacrificios. Y dentro de lo que hemos podido ver la semana pasada nos dábamos cuenta que todo esto es un simbolismo, que esto es mucho más que una lección de saber las medidas del lugar o las partes en las que estaba distribuida. Esto nos mostraba el camino a través del cual todo ser humano puede llegar hasta la presencia de Dios. Hoy cada uno de nosotros tiene un libre acceso para llegar a experimentar la misma presencia de Dios. Algo que en este tiempo del Antiguo Testamento estaba reservado para unos pocos. Hoy, a través del sacrificio de Jesucristo, nosotros podemos llegar hasta el mismo lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Y desde la semana pasada veíamos algunas imágenes. No sé, hermano Gary, si me puede ayudar. La idea es que podamos hacernos una idea más bien gráfica de este lugar. La semana pasada veíamos una imagen, pero yo hoy día quiero invitarle a que podamos ver un video mientras yo lo voy comentando de alguna manera. Si le pincha ahí donde dice Tabernáculo de Moisés, hermano Gary, a la derecha va a comenzar a correr el video, abajo. Fíjese que este era el lugar. Este es un video que obviamente nos permite tener mejor visibilidad de cómo era este lugar. Obviamente es una representación y puede estar un poco alejada de la realidad como tal, pero nos acerca mucho. Fíjese que primero hay una puerta, que era lo que separaba el campamento para poder entrar al atrio, al patio que había aquí del lugar donde habitaba la presencia del Señor. Fíjese que esto está como en un desierto, el piso es de tierra, y lo primero que encontrábamos ahí, y que lo vamos a seguir viendo y profundizando, es un altar de sacrificios, un altar de bronce. Y hoy día vamos a darnos cuenta que cada uno de los detalles en los materiales es relevante, las formas son relevantes, los colores son relevantes, todos los utensilios con los que los sacerdotes ministraban ahí los sacrificios tenían que ser de bronce. Y ese altar era un lugar donde básicamente se presentaba, había una rejilla y ahí se presentaban los sacrificios. Para luego encontrarnos con, no sé exactamente qué es lo que nos va a mostrar ahora esto, el lavacro. Vamos a ver entonces de que luego tenemos una especie de lavatorio donde decíamos que era necesario que los sacerdotes, antes de ministrar cualquier sacrificio o antes de entrar al lugar santo, se tuvieran que lavar las manos y los pies para purificarse. Luego vamos avanzando y vamos a ver una nueva cortina. Fíjese que tiene colores especiales y podemos entrar al lugar santo. A la izquierda encontramos el candelabro o el candelero. Todo lo que hay aquí dentro es de oro. Las paredes son de madera de acacia, pero revestidas en oro. Y a la derecha nos vamos a dar cuenta, bueno, vamos primero por esa menorá o ese candelabro que tenía 7 brazos y que también vamos a estudiar más adelante qué significan y qué simbolismo tienen. Y por el otro lado estaba la mesa con los panes de la proposición, que también la semana pasada veíamos muy de alto nivel qué significado tiene respecto a Cristo. Cada semana esos panes se tenían que ir cambiando, renovando, consumiendo y cambiando por unos nuevos, y cada día tenía que mantenerse el fuego ardiendo en el candelero. Y luego tenemos el altar del incienso, donde por mañana y por la tarde los sacerdotes tenían que ir ahí para ofrecer incienso, y que en este lugar, justo frente a la cortina donde estaba la presencia de Dios, hubiera continuamente un olor grato,
un olor fragante, para finalmente poder abrir ese último velo y encontrarnos ahí con el arca del pacto, con el arca de la alianza, que era básicamente una caja recubierta con oro, la pieza de arriba, la parte superior, que es una tapa con dos querubines, con sus alas extendidas, de una sola pieza, y adentro encontrábamos las tablas de la ley, los 10 mandamientos, la vara de Aarón que floreció y maná. Y en ese lugar era donde una vez al año entraba el sacerdote y rociaba sangre de ese cordero para la expiación del pueblo. Así aproximadamente es como se hubiera visto este lugar, este tabernáculo en medio del campamento del pueblo de Israel. Y de noche sabemos que de ese lugar se levantaba entonces una especie de cortina de fuego que los iluminaba y les daba calor, y durante el día era como una nube que les cubría el sol. Claramente es mucho más fácil verlo de esta manera y entender de que lo que acabamos de leer, y que yo sé que no era tan fácil de entender en la lectura porque hablaba de codos, unidades de medida que hoy día no usamos, porque hablaba de capiteles, hablaba de pilares, y uno dice, ¿de qué está hablando la palabra? Está hablando de las instrucciones claras, precisas que Dios le dio a Moisés para construir esto. Una de las cosas más impresionantes que yo le invito a que usted medite, y que lo hemos leído 2 semanas antes ya, es cuando el Señor le dice, vas a construir un lugar donde yo habitaré en medio del pueblo, y lo harás de acuerdo a lo que yo te mostré en el monte. Ninguna de las cosas que las acabamos de ver una por una, de manera muy rápida, ninguna está al azar. Cada uno de los detalles de esa construcción surgen en el corazón de Dios. Dios se las revela a Moisés, y Moisés solamente hace lo que nosotros tenemos que hacer siempre: obedecer. A Moisés le fue dada una visión, le fue dada una revelación, y él tenía que encargarse de que eso se cumpliera al pie de la letra, de como Dios le había dicho que lo hiciera. Ese lugar que usted está viendo ahí en la pantalla es de lo que vamos a hablar hoy, y el objetivo, para que lo vayamos entendiendo por partes, es muy simple. Esto marca el perímetro, esto marca de alguna manera, es como la baranda, es una cerca que separa al campamento donde están las personas, el pueblo, del lugar donde iba a estar Dios. Y eso nos tiene que dar una primera lección, de darnos cuenta de que el hombre está separado de Dios. Fíjese que ese lugar, como se habrá visto por las noches en medio del campamento, simplemente debe haber sido un lugar imponente. Fíjese que el solo hecho de ver que era todo alrededor blanco, de lino fino blanco, que es lo que leíamos recién en el pasaje que leíamos, ya nos daba a entender que este no era cualquier lugar, que este era un lugar especial que nos mostraba la pureza y la santidad de Dios. Y de alguna manera, si lo traemos al contexto actual, déjeme decirle que hoy también, para un ser humano común y corriente, hay una distancia entre donde está el hombre pecador y donde está un Dios santo. Tenemos que entender que lo que simboliza este lugar es justamente la separación entre lo que es la santidad de Dios y el pecado del ser humano. Por eso hay un patio tan grande antes de recién poder llegar al lugar santo, y aún 3 cortinas. Fíjese que habían 3 velos que el sacerdote tendría que haber cruzado antes de poder llegar al lugar de la presencia de Dios, porque el hombre pecador no puede acercarse así como así a un Dios santo. No hay ningún hombre que pueda acercarse a la santidad, a la gloria de Dios, y quedar como si nada. ¿Cómo era este lugar? Lo veíamos en medidas de codo, pero en realidad vamos a darnos cuenta, yo le voy a traducir, de hecho en una versión NBI podríamos entender mejor aún las medidas. Aproximadamente 45 metros de largo. Si usted se da cuenta, esto es un rectángulo. Es el doble de largo en los lados y la mitad adelante y atrás. Son 45 metros de largo por 22 metros y medio de ancho. ¿Cómo se constituía esto? Con 2,30 metros de altura. Es decir, para alguien que iba pasando tampoco era llegar y mirar hacia adentro. Era, como yo le decía la semana pasada, ya un lugar más bien privado. Si bien el pueblo podía venir y entrar hasta el atrio,
para poder hacerlo era solamente cuando ellos traían su ofrenda, su sacrificio por los pecados. Es decir, había una actitud en el corazón de la persona que se quería acercar a este lugar tan especial en medio del campamento, que para poder llegar allí tenía que venir con esta actitud de gratitud y traer algún tipo de ofrenda, o venir con esta actitud de arrepentimiento y traer alguna expiación, traer algún animalito para ser sacrificado por sus pecados. Esto es lo que generalmente mueve al ser humano a acercarse a Dios. Están aquellas personas que lo van a reconocer porque saben que todo lo que tenemos depende de Dios y van a venir con acción de gracias, con alabanza, con gratitud delante de la presencia del Señor. Y hay otros que se van a sentir tan mal, tan pecadores, que van a venir simplemente a entregar un sacrificio, sabiendo que de alguna manera necesitan el perdón de Dios. Recuerde que todo esto tiene mucho simbolismo y que para serle bien práctico, hoy día no necesita Dios sacrificios, Él está esperando obediencia. Pero quiero que entienda el contexto y nos pongamos en el lugar del pueblo que ve este lugar. Fíjese que en términos bien simples, esto no es ni más ni menos que unas vallas. Hay un montón de pilares alrededor, pero finalmente esto tiene cortinas que van cerrando el lugar, van cerrando el perímetro, y hay un lugar especial que es la puerta, que se ve en esta imagen claramente cómo resalta la puerta del resto. Todo el recinto alrededor tiene pilares de bronce, tiene algunas uniones de plata, que ya lo vamos a ver también un poquito más adelante en otro video, y hay cortinas de lino fino blanco. Pero luego en la puerta nos encontramos de que hay 4 pilares que son de la misma construcción, pero que tienen una diferencia, porque ahí las cortinas son de colores. Tienen 4 colores y que corresponden con lo que Dios le mandó a Moisés pedir. Azul, púrpura y carmesí mezclados con el lino fino blanco. A nivel de estructura, nos vamos a dar cuenta que cada parte lateral tenía 20 columnas de bronce. Aquí lo importante es entender de que aún en los números hay cierto simbolismo. Y en las partes traseras habían 10 columnas y todo con lino fino blanco, y adelante también habían 10 columnas, pero separado en lo que era la puerta y lo que era a los lados de la puerta. Las bases de esta estructura, de cada uno de los pilares que usted puede apreciar ahí, que dan la forma a esto, son de bronce, son hechura de bronce. Y el bronce también tiene un significado que vamos a ver a continuación. Los empalmes y los ganchos para ir pasando las cortinas en estos pilares de bronce son de plata, que también, si uno va a la Biblia, va a encontrar que hay cierto significado en la plata. Y todos los utensilios, como veíamos antes, también son de bronce. Hermano Gary, si podemos poner el segundo video, donde vamos a hacer una especie de revisión solamente respecto al atrio. No sé si está corriendo ese video, ahí está avanzando poco a poco. Fíjese, esta es otra representación, pero no escapa mucho de lo que vimos antes. Está de alguna manera graficando como habían un montón de columnas de bronce. Imagínense que esto era un lugar itinerante, que el pueblo en la medida que luego avanzaba a otro lugar tenía que desmontar todo esto, por eso hay estacas. Esto estaba firmado con estacas. Fíjese que en la parte superior los capiteles eran de plata, esas uniones eran de plata y por ahí pasaban algunas varas en las cuales se colgaban las cortinas. 20 en los lados amplios, anchos de los costados, 20 columnas y 10 en la parte frontal y trasera. Y en la parte frontal encontramos que habían 4 columnas especiales porque la puerta estaba demarcada de un lugar especial. A cada lado tenía 3 pilares, que suman 6, pero luego al frente habían 4, que era donde estaban las cortinas que eran para señalar la entrada. Y ahí podemos ver, leíamos de que esto era una obra realmente de artesano, porque lo que hicieron fue tomar lino fino y comenzar a bordarle hilos de púrpura, de azul y de carmesí, es decir, un hilo más bien moradito, un hilo azul y un hilo rojo. Y así es más o menos como uno hubiera visto en detalle
la obra de este lugar que es el atrio, el perímetro que encierra la presencia de Dios, que separa al resto del pueblo de la presencia de Dios. Vamos a ir viendo algunos pasajes de la Biblia. Yo quiero ahora decirle, de acuerdo a la palabra de Dios, por qué tenía que ser de bronce, por ejemplo, cada una de estas columnas y sus bases. Vamos a ver en Levítico 26, 19 y vamos a ver una serie de versículos, así que si Dios lo permite vamos a ir viendo estos versículos en la pantalla, que debiera ser el penúltimo, hermano Gary, en la pantalla de los versículos. A ver si se puede ver y si no, lo voy a ir buscando acá y lo voy leyendo yo. Levítico 26, 19. Vamos a ver que el bronce tiene un significado de juicio de parte de Dios. Dios, aquí está en Reina Valera 1960, gloria a Dios, hablándole al pueblo acerca de su ley, dice: y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro. Fíjese que Dios, para hablar de sequía, de que los cielos no van a dar lluvia, dice que va a ser el cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Esto nos hace ver de que Dios, si el pueblo era desobediente, y aquí queda tarea para la casa, para entender mejor estos pasajes que yo los voy a pasar más o menos rápido. El Señor como juicio en algún minuto les dijo: la tierra va a ser como bronce, ustedes no la van a poder cosechar, la tierra va a estar dura. Porque por un lado tiene que ver con juicio de Dios. Recordemos por favor cuando vinieron las serpientes a este mismo campamento, en este mismo lugar, dice la palabra del Señor que a causa de que el pueblo murmuró, vinieron serpientes que los mordían y Moisés levantó una serpiente de bronce en medio del campamento y el que la miraba era libre de la muerte que le traía esta mordedura. Entonces, por un lado tenemos en Levítico 26 que podemos ver que el bronce de alguna manera representa juicio de parte de Dios y por otro lado nos está hablando de dureza de corazón de parte del hombre. Eso lo encontramos en Isaías 48, 4. Aquí, como son varios versículos que les voy a ir tratando al final de demostrar o de resumir lo que significa cada cosa, los vamos a ir viendo en la pantalla. Dice Isaías 48, 4: por cuanto conozco que eres duro. Dios hablándole al pueblo de Israel, y si usted se siente identificado, hablándole también a usted. Eres duro y barra de hierro tu cerviz, no entiendes. Y tu frente de bronce. Fíjese cómo con el bronce, nuevamente, se representa la dureza de corazón que va muy de la mano con la justicia y el juicio de Dios. Por lo tanto, nos vamos a dar cuenta que el bronce, a nivel bíblico, uno siempre va a entenderlo como una interpretación del juicio de Dios a causa de la dureza del hombre. Adicional a esto, nos vamos a dar cuenta en diferentes relatos de Daniel o de Apocalipsis, de que el Señor se representa muchas veces en visiones y sus piernas eran como bronce bruñido. Curiosamente encontramos de que aquí tenemos unos pilares donde las bases son de bronce y todo es de bronce, y que cuando vemos la representación que Juan vio de Jesús en el Apocalipsis, él los ve como bronce bruñido. Pero nos quedamos con esta idea entonces de que el bronce nos habla del juicio de Dios y de la dureza del hombre. Si pensamos en la plata, que es el segundo material que veíamos ya en las partes superiores, en los detalles de estos pilares, podemos ir a Éxodo 21:32, donde Dios le está entregando la ley a Moisés. Y fíjese lo que dice este pasaje respecto a la responsabilidad que había en caso que alguien hiriera al siervo de otro. Dice así: si el buey, está hablando de los que tenían bueyes, acorneare a un siervo o a una sierva, el dueño del buey el dueño del buey tiene que pagar al dueño del siervo 30 siclos de plata, y ese buey que acorneó a un siervo tiene que ser apedreado. Fíjese cómo aquí hay un sentido de valor y de redención. ¿Cuál era el precio que había que pagar porque un siervo muriera? Eran 30 siclos de plata. No sé si a usted esto le suena familiar, pero en algún minuto sabemos que cuando Judas se entrega a Jesús, él dice: ¿cuánto me quieren dar a cambio de que yo les traiga a Jesús? Y eso lo encontramos
en el libro de Mateo 26:15. Fíjese cómo la plata es un metal precioso a diferencia del bronce. Recuerde cuando uno ve juegos y dicen medalla de oro, medalla de plata, medalla de bronce. El bronce es el menos valioso de los tres. La plata ya se considera de valor. Y este implica valor para poder pagar, por ejemplo, por alguien. Les dijo Judas, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. No sé si puede darse cuenta en el valor que tenía un siervo en el Antiguo Testamento. Había que pagar 30 siclos de plata por él. Si alguien que tenía un buey, ese buey mataba a un siervo, tenía que ir y pagarle al dueño 30 piezas de plata. En este caso, fíjese cómo con Jesús es entregado también por 30 piezas de plata. ¿De qué nos habla la plata en las Escrituras? Nos está hablando de redención, que tiene que ver el valor por rescatar a un esclavo, que tiene que ver con valor literal de la plata. Tenemos entonces en el bronce la justicia y la dureza del hombre, y en la plata encontramos el valor y la redención. Y finalmente, si nos enfocamos en que prácticamente todo el contorno era de lino fino, todo esto era una base, recuerde, de bronce, una columna de bronce y unos capiteles de plata, y así habían aproximadamente 60. Gran parte de esto tenía que ver entonces con cortinas de lino fino alrededor. ¿Qué significa el lino fino? Y algunos aquí se acordarán de alguna alabanza. Apocalipsis 19, versículo 8. El lino fino nos habla de pureza y de santidad. Dice que a la iglesia, a la esposa del Cordero, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aquí yo tomé uno de los pasajes, pero usted podrán venírsele a la mente muchos, donde los mismos sacerdotes, sus vestimentas eran de lino fino. Su lema era santidad a Jehová. La santidad, la pureza, la justicia se representan a través del lino fino. Fíjese cómo veíamos hace un momento esa imagen, donde era todo el lugar imponente, porque era un lugar mucho más grande que cualquier carpa familiar, el que se había construido para la presencia de Dios. Y cómo el ver cada milímetro, cada lugar, era de blanco, era de lino fino blanco, representando que lo que había al otro lugar de esa cortina, amados, no era cualquier cosa. Era la presencia de Dios, que es santa, que es pura, que es perfecta y justa. Tenemos entonces alrededor de todo esto, mire con los pequeños detalles que uno va sacando lecciones. Tenemos que el bronce representa la justicia de Dios a causa de la dureza del corazón del hombre. Tenemos la plata, que tiene que ver con el valor que se paga por un siervo. Y tenemos el lino fino, representando que ahí hay justicia, representando que ahí hay pureza y santidad. Y hasta aquí entonces nos damos cuenta, no sé si usted está de acuerdo conmigo, y no sé si a usted se le llena el corazón al ver de que no hay cosas al azar, que cada detalle de las cosas que estaban construidas aquí efectivamente a lo largo de la Biblia, en el Nuevo Testamento, se nos revela como un simbolismo. Pero vamos a llegar a la parte más importante para mí, que es la puerta. Bueno, para mí lo digo porque tiene aún cosas más llamativas. Fíjese que la estructura era más o menos la misma. Habían 4 columnas que simplemente eran las que conformaban la puerta, pero eran iguales, eran de bronce, base de bronce, capiteles de plata. La diferencia estaba en las cortinas. Las cortinas en este caso, como pudimos ver en la imagen, ya no eran de blanco, sino que para diferenciar esta entrada al lugar del atrio, al lugar santo, para diferenciar la entrada habían colores. Y habían 4 colores que yo le mencionaba: el blanco del lino fino, el azul, el púrpura y el carmesí. Y cada uno de estos colores también tiene un significado. Hermano Gary, si me ayuda con las siguientes imágenes. Solo la imagen que dice 1, vamos a ver entonces que hay 4 colores: blanco, azul, púrpura y carmesí. Yo creo que a más de alguien ya estos colores le están diciendo algo. Uno piensa, por ejemplo, en la bandera, y uno sabe que no pusieron los colores de la bandera al azar, sino que detrás de la bandera uno dice: el rojo de nuestra bandera simboliza tal cosa, el azul esto y el blanco lo otro.
Y fíjese que para Dios tampoco era al azar los colores que Él pidió que se pusieran en este lugar. Avancemos a la imagen número 2, hermano Gary. Ahora le voy a mostrar con algunos versículos. Ya dijimos que el blanco representa la santidad, la pureza, la justicia de Dios. Pero fíjese que el azul, igual que nosotros decimos en nuestra bandera, representa lo celestial, representa el cielo. Lo primero que uno piensa al pensar en algo azul está pensando en el cielo. Pero no solo eso, literalmente el azul de alguna manera representa a Dios, a la palabra de Dios. Vamos a abrir, ahí está el versículo y ahí hacemos el switch, luego volvemos a la imagen 2. A Números, capítulo 15, del 37 al 41. Y Jehová habló a Moisés diciendo, Números 15, 37, versículo 38. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos. Mire que esto es otro pasaje del Antiguo Testamento donde Dios le está dando una instrucción a todo el pueblo de Israel. Ellos tenían que hacerse franjas en los bordes de sus vestidos. Imagínense por favor que le invitan a ponerle ahí unas cintitas especiales. Y dice que tenían que hacerlo siempre, por sus generaciones. Y pongan en cada franja de los bordes un cordón ¿de qué color? De azul. ¿De qué servía estos hilitos que estaban poniendo en los bordes de sus vestidos? Les servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos y en pos de los cuales os prostituyáis. Nos quedamos ahí. Fíjese que al final lo que tenemos aquí es un recordatorio en esos cintos azules que Dios le estaba diciendo que tenían que poner en sus vestidos, que cuando ellos vieran su vestido y vieran ese color azul, se acordaran de los mandamientos de Dios. Cuando ellos llegaban a la puerta del atrio y veían ahí también el color azul, el blanco, el púrpura y el carmesí, el azul les hablaba de Dios, de los mandamientos de la palabra que Él les había entregado. Avanzamos al siguiente versículo entonces, que decía, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Y termina el Señor diciendo, yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios. Entonces si volvemos a la imagen 2, nos podemos dar cuenta que estas franjas en los vestidos, que eran de color azul, estas cintitas que tenían que añadir, nos están mostrando que ellos a través de esto se tenían que acordar de Dios. Y no solo de Dios, sino que de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir el color púrpura? Realeza. Fíjese que aquí con el color púrpura, para obtener este color, la manera de obtenerlo en este tiempo y teñir hilos era sacarlo de un molusco. Tenían que ir a lo profundo del mar y obtener cierto tipo de molusco que cuando extraían su interior encontraban esa tinta color púrpura. Por lo tanto era una tinta costosa y poder adquirirla era símbolo de riqueza y de realeza. Solamente los sumos sacerdotes llevaban este color en sus prendas e incluso los reyes, nos vamos a dar cuenta que en general para denotar su grandeza llevaban generalmente abrigos y trajes de color púrpura. Si vamos al Nuevo Testamento, al libro de Marcos, capítulo 15, versículo 16 al 18, nos vamos a dar cuenta que dentro de la humillación que Jesús padece, cuando Él ya es entregado y sentenciado a muerte, se burlan de Él. Y dice así la palabra del Señor. Marcos 15, 16 al 18 dice, el rey de los judíos. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio. Aquí está hablando de otro atrio, un patio. Esto es el pretorio. Y convocaron a toda la compañía. Estaba toda la compañía de soldados en ese lugar burlándose de Jesús. Sigue diciendo el versículo 17. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle y a decirle, salve, rey de los judíos. No sé si puede entender por qué ellos tomaron una manta que fuera púrpura y una corona que se le hicieron de espinas para burlarse de aquel que el mismo pueblo decía, Él es el rey de los judíos. Sabemos que pusieron una inscripción sobre esa cruz. Sabemos que le pusieron la corona de espinas, burlándose de que Él decía ser el rey.
El púrpura era símbolo de la realeza. Y estos soldados deben haber tomado un trapo viejo, un trapo roto quizá, pero del color adecuado para poder burlarse de él y hacerle sentir como que era el rey, pero que en realidad iba a la muerte. Volvemos nuevamente a la imagen número 2, hermano Gary, dejando claro entonces que el púrpura tiene que ver con la realeza. Y finalmente nos encontramos con el rojo, que en realidad aquí es llamado carmesí y es un rojo especial. En este caso parece evidente que el rojo siempre nos va a recordar la sangre, el sacrificio y por supuesto la labor sacerdotal. El sacerdote tenía que tomar la sangre, tal como vimos en el primer video, y untarla en diferentes lugares a modo de expiación, como se había hecho incluso en la noche del Éxodo, donde había que matar un corderito y pintar los dinteles con la sangre. Sin duda nos habla del sacrificio, de esta labor sacerdotal de intercesión. Y acompáñeme por favor a ver en Isaías, capítulo 1, versículo 18, lo que dice la palabra del Señor. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Bendito sea el nombre del Señor. Para el que tenga oídos para oír, que pueda escuchar en este día la voz de Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, que es un color rojo y púrpura, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1, 18. Volvemos a la imagen 2, por favor, hermano Gary. Y fíjese cómo en estos pequeños detalles de los colores que llevan la cortina de la puerta del atrio, podemos darnos cuenta de que no hay nada al azar. Que hay 4 colores, blanco, azul, púrpura y carmesí. Y cada uno de ellos tiene un significado: pureza y santidad, el cielo, lo celestial y la palabra de Dios, la realeza y el sacrificio o el sacerdocio. Ahora, ya esto para mí supera mi expectativa de lo que yo hubiera esperado encontrar en el tabernáculo. Pero mire lo que pasa ahora. Hablamos de que hay 4 pilares. Y de alguna manera las personas que han estudiado esto han llegado a otras conclusiones, como relacionar esos 4 pilares con 4 evangelios. Nosotros sabemos que en nuestras Biblias hay 4 evangelios y aunque muchos han querido meterle más, déjeme decirle que tenemos la convicción que esos 4 evangelios son suficientes para mostrarnos todo lo que necesitamos saber acerca de Cristo. Esos 4 evangelios nos muestran a Cristo. Avancemos por favor a la imagen 3, hermano Gary. Fíjese que cada uno de estos 4 evangelios muestra a Cristo de una manera diferente. El evangelio de Lucas nos muestra como un hombre, muestra toda la humanidad de Cristo, pero como un hombre perfecto, como un hombre santo, como un hombre que no vio pecado. Mire cómo tiene que ver con el color blanco que nos mostraba la pureza y la santidad. Juan se esfuerza desde el principio de su libro en demostrarnos la divinidad de Dios, que este es el verbo, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Se esfuerza a él por mostrarle a los lectores de su evangelio que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es la misma palabra encarnada. Mire cómo el azul nos hablaba de Dios, de la divinidad y de la palabra de Dios. Alguien podrá decir, pastor, qué coincidencia. Yo no creo que sea coincidencia. ¿Qué es lo que hace Mateo en su evangelio cuando él escribe a los judíos? Él está tratando de demostrar que Jesús es el Mesías prometido. Él referencia continuamente al Antiguo Testamento para decir, y se cumplió la profecía que había sido dada en Jesús, demostrando que él era el Mesías y por lo tanto el Rey de Israel, el Rey prometido, el que iba a venir del linaje de David para reinar sobre Israel y hoy sabemos que sobre todo el mundo. Y por último tenemos el evangelio de Marcos, quien muestra a Jesús en una faceta o en un rol de siervo. Él se esfuerza por demostrar que Jesús fue un hombre totalmente sometido a la voluntad del Padre, que hace énfasis en estas palabras como que Él no vino a ser servido, sino que vino para servir. Y nos muestra en esto al siervo obediente, a un siervo que se entrega a sí mismo hasta la misma muerte. Y de alguna manera nos muestra entonces que lo que entendemos hoy, que Jesús es nuestro sumo sacerdote, que fue Él mismo el sacerdote y la ofrenda que se entregaba por nosotros. ¡Wow! A mí de verdad que
al entender estas casualidades que encontramos en la palabra de Dios, me llama la atención, porque esto me lleva a un solo punto. Avancemos a la siguiente imagen, hermano. Gary. ¿Quién es el único justo, santo? ¿Quién es el profeta de los profetas? La palabra encarnada. ¿Quién es el rey de reyes y señor de señores? ¿Y quién es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros de continuo? Vamos a darnos cuenta que todo está apuntando a Cristo. Si avanzamos a la última imagen ahí, vamos a ver que la puerta es Jesús. Yo de verdad no estoy seguro si todos vibrarán como estoy vibrando yo al entender estas verdades. No sé si podemos volver a alguna imagen, hermano Gary, quizá a la del último video, que nos mostraba un poco la puerta desde lejos, ¿sí? Va a partir de nuevo, pero si podemos dejarlo al final solo para poder apreciar bien esa puerta o detener el video cuando se esté mostrando la puerta. Finalmente quiero terminar esta reflexión de la palabra del Señor, ahí puede ser, diciendo que esa puerta, que era la puerta exterior por la cual el pueblo tenía que cruzar, es Cristo mismo simbolizado. Su realeza, su pureza, su sangre derramada en la cruz. El hecho de que Él es la palabra y es el Hijo de Dios. Está todo simbólicamente reflejado en esta puerta. ¿Y sabe qué? Yo me pregunto por qué muchos hoy día siguen fuera. Si Jesucristo es la puerta por la cual nosotros podemos entrar para encontrarnos con Dios. Acompáñeme, son los últimos versículos que leemos, se lo prometo. Juan 10, versículos 7 al 9 dice así: Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amado, este lugar, que era el tabernáculo, que era el atrio, que separaba al hombre de Dios, hoy día hay una puerta para poder entrar allí. Y esa puerta es Jesucristo. Acompáñeme ahora a Mateo 7, del 13 al 14. Mateo 7 dice así: Volvió pues Jesús a decirles, me equivoqué yo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesús se declara una y otra vez que Él es la puerta por la cual nosotros vamos a tener el libre acceso hasta la presencia de Dios. Y por último, Juan 14:6, un pasaje conocido y que si usted tiene su Biblia ahí a mano, búsquelo y remárquelo, porque Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si se dio cuenta, habían 3 divisiones entre el pueblo y la presencia de Dios. La primera era este velo, esta cortina que existía entre el campamento y el atrio. El segundo era la cortina que estaba para entrar al lugar santo. La tercera era la cortina que estaba para entrar al lugar santísimo. ¿Sabe cómo se le llama a esa primera cortina? El camino. ¿Sabe cómo se le llama a esa segunda cortina? La verdad. ¿Y sabe cómo se le llama a la última cortina para entrar a la presencia de Dios? La vida. Me vuelvo a preguntar por qué hay tantos que siguen quedándose afuera, lejos de Dios, en el campamento. Si hoy día sabemos que Él es el camino, la verdad y la vida. Si en este día usted quiere abrir su corazón al Señor, amado, este es el día de salvación. Este es el día de entender que Él es el único camino a la vida. Que cualquier otra elección, que cualquier otro camino nos lleva a la muerte. Hay muchos lugares en este campamento donde estaba el pueblo, pero un solo camino, una sola entrada, una sola puerta los llevaba a la comunión con Dios. En este día, amados, nos podemos dar cuenta que en este lugar llamado tabernáculo no hay nada al azar. Todo Dios lo hizo con mucho detalle.
Todo Dios se lo mostró a Moisés con sumo detalle y cada una de estas cosas tienen simbolismo. Seguiremos hablando la próxima semana de lo que hay detrás de esta puerta, detrás de este perímetro que le hemos llamado atrio. Así que yo le invito a que ahora oremos juntos al Señor y agradezcamos por su palabra. Padre bueno, gracias te damos en esta tarde por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella nos encontramos contigo. Porque una y otra vez, Señor, nos damos cuenta que todo apunta a Jesucristo. Gracias, Cristo, por el sacrificio que hiciste en la cruz, por entregar tu vida por nosotros. Gracias porque te revelas hoy a nuestras vidas y nos damos cuenta que en ninguno otro hay salvación, que eres el único camino, que eres la única puerta por la cual nosotros debiéramos entrar para estar en comunión con Dios. Señor amado, yo te pido que a través de este sermón, estas palabras, Señor amado, tú traigas revelación a la vida de cada uno de nosotros para poder encontrarnos contigo, para darnos cuenta que desde el principio de los tiempos tu plan, tu salvación apuntaba a nuestras vidas. Que todo lo que vamos a ver, Señor, en la palabra nos apunta a Cristo como el único mediador, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como el sacrificio perfecto y el sumo sacerdote que hoy intercede delante del Padre por nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque alientas nuestras vidas. Gracias por amarnos y alcanzarnos en este día, Señor. Te damos la honra, la gloria y la alabanza en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén.